Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Sean todos muy bienvenidos. Le damos un abrazo, un saludo fraternal a todas las personas que se han dado cita a esta cita que la empresa Morales Archibol, la licenciada Iris Archibol y el licenciado Lucas Morales hemos realizado durante todos estos días para un tema muy interesante que vamos a estar trabajando con nuestro gran amigo, el doctor Raúl Cardona. Así que siéntanse en casa, siéntanse tranquilos. Bueno, ya todos están en casa, así que no hay problema. Siéntanse contentos de este momento que vamos a estar viviendo en una capacitación extraordinaria por los próximos minutos. Y pues, y que sea de gran provecho para todas las personas que van a estar en este momento en vivo a todo color y también las personas que nos van a ver por las redes sociales posteriormente. Con nosotros la licenciada Iris Archibol, el cual nos va a presentar a nuestro invitado estrella en el día de hoy. Buenas tardes a todos, le damos la cordial bienvenida a todos, a cada uno. Gracias por darse la oportunidad en este día de escuchar esta interesante conferencia que nos trae aquí el doctor Raúl Armando Cardona. Él es de Colombia, Medellín, la tierra de la gente trabajadora, la gente alegre, feliz. Compatriotas también, paisanos, y nos sentimos muy, pero muy contentos de tenerlo este día con nosotros, compartiéndonos su experiencia, compartiéndonos todo su profesionalismo que tiene acerca del tema financiero. Hoy tenemos un tema sumamente interesante y indica cómo aprendemos a manejar el dinero a los trancazos. O sea, cómo es el reto del día a día, cómo nosotros como seres humanos, profesionales, que estamos en nuestras casas también, cómo podemos manejar ese dinero, nuestras finanzas a los trancazos. Raúl es experto en finanzas, catedrático universitario y también pues tiene un PhD en temas de administración, todo un profesional en esta rama que tiene una larga experiencia y trayectoria. Estoy segura que el día de hoy nos va a compartir muchos consejos, muchos tips y temas importantes que sé que en estos momentos de crisis, en estos momentos de pandemia, algunos nos hemos hecho la pregunta, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para doblar esas finanzas? ¿Cómo hago para mejorar mi negocio, mis finanzas personales? Y él nos va a ayudar muchísimo hoy con muchos consejos, muchos tips para que podamos aplicarlo en nuestra vida, en nuestros negocios y a la vez que sirva de herramientas de trabajo para mejorar nuestro mañana. Raúl, muchas gracias, gracias por acompañarnos y atender esta pequeña invitación que te hicimos hace un mes más o menos, creo. Y gracias porque estás aquí con nosotros. De igual forma, ustedes los que están dándose la oportunidad de escuchar esta grandiosa conferencia. Bienvenido. Bueno, qué rico Iris y qué rico Lucas, perdón, voy a mirar a ver qué está. Ok, con doble sonido. Qué rico poder llegar a este día que surge hace un mes, como tú mencionabas, de esta invitación, y quiero agradecerles muy especialmente el haberla realizado a ti, a Lucas Morales y por supuesto a la firma de consultoría Archibald de la ciudad de Panamá, donde tenemos también algunos participantes incluso de otras ciudades, de otros países, por las invitaciones que se han hecho. Muy contento de poder entonces compartir con esta charla que realmente el nombre, aprendemos a manejar el dinero a los trancazos, es algo que realmente ha sido demostrado y que además muchas personas, ojalá no cada uno de los que están allí, sino muchos de los que conocemos incluso, pues nos damos cuenta que esa es la realidad de la vida, que manejar el dinero es como de pronto cuando nos casamos que no sabemos cómo es, o cuando somos padres que no sabemos cómo es, y algunos tratamos de intentar ser mejores padres yendo a las escuelas de padres de los colegios donde trabajamos, donde están nuestros hijos, otros leyendo quizás, pero la pregunta es, muy poco sería realmente ese esfuerzo que se hace. Lo mismo también ocurre con la vida de pareja, son muchas complicaciones que por situaciones que incluso son muy simples, sencillas, no trascendentales, encontramos cómo es difícil hacer una vida de pareja.
Ahora, cuando hablamos del tema del dinero, sí que con mayor razón, porque encontramos pues todas las dificultades que podemos ver al encontrar un sinnúmero, como nos dicen en la economía, un sinnúmero de oportunidades y de usos disponibles, pero una escasez de los recursos, incluso para aquellos que tengan una buena situación económica, una situación holgada financieramente, también tendrán siempre que ponerse como a cuáles de estos son las posibilidades que vamos a asignar y a darle recursos para poderlas hacer realidad. Entonces quisiera pues arrancar con eso, que este es un tema que sigue en estudio, a pesar de que algunos lo vemos bastante simple, que algunos dirán, bueno, yo he estado ya en muchas charlas de finanzas personales, de educación financiera, pero finalmente también vemos que muchas veces no se aplica. Y por eso entonces quisiera empezar que cuando nosotros manejamos el dinero a los trancazos, pues estamos en contra de algo que se llama el bienestar financiero. De hecho, hoy en día se trata de hacer una educación financiera que no, pretende dar conocimientos, conceptos para que las personas tengan mejores herramientas y mejores posibilidades de poder tomar adecuadas decisiones de consumo, de ahorro, de inversión, de pago de créditos, de pensar en el presente, pero también en el mediano y en el largo plazo, cómo poder hacer compatibles todas esas grandes posibilidades que tiene el ser humano. Y sobre todo cuando estamos pensando que ese bienestar depende de la calidad de vida, que para muchos también empieza a ser bastante compleja cuando miramos la calidad de vida de dónde, ¿cierto? De qué región, de qué ciudad, de qué país, la calidad de vida global, cuando nos dicen cuáles son la calidad de vida de los países desarrollados. Entonces no es fácil pensar en esa calidad de vida que yo como ser humano quiero tener una satisfacción vital de mis necesidades, pero también de mis deseos, de mis gustos y lograr los planes y los propósitos que me propongo y de allí entonces también cruzarlo como que nos ayude a ser felices, siendo pues también este concepto para muchos muy complejo y que depende de muchas circunstancias, pero que bastante se ha venido estudiando hace unas décadas, todo el concepto de la felicidad desde la economía, todo el concepto de qué es lo que realmente hace a las personas felices. Y yo creo que esta pandemia nos ha enseñado mucho y nos ha reflejado mucho esta creencia que teníamos de la felicidad basada en un materialismo muy grande, en muchas posibilidades económicas, en muchos recursos económicos y materiales, que hemos visto que en estas situaciones muchas veces con los encierros que tuvimos, con el distanciamiento social, pues de nada servía entonces tener los carros parqueados, las posibilidades de tomar un avión, porque no lo había, el poder hacer turismo, y empezamos a valorar otro tipo de cosas. De allí que ese tema de la felicidad pues es algo complejo y que está en función a distintos ámbitos de nuestra vida, como lo describe desde la psicología Maslow, uno de los que son más reconocidos, cuando nos dice debemos todos pensar en un equilibrio, en una armonía, y esa armonía está en función de nuestra salud física y mental, también de nuestro bienestar material, socioafectivo, espiritual, académico, laboral, etcétera, ¿sí? Entonces empezamos a decir, bueno, es que realmente para uno ser, digámoslo así, en cierta medida lograr un buen nivel de bienestar en cada uno de esos planos o ámbitos, pues realmente no va a ser fácil y se convierte como en un maromero donde tenemos que estar tirando pelotas y esas pelotas muchas veces le damos más importancia a unas que a otras. El ejemplo, el trabajar duro, el conseguir mucho dinero, que como hemos dicho hoy no es lo más importante, pero que descuadramos por el otro lado las relaciones de la pareja, las relaciones de la vida, o quizás nuestra salud por el tiempo que estamos dedicando al trabajo, por las pocas actividades que hacemos placenteras para disfrutar, y por eso entonces en ese desequilibrio empezamos también a pagarlo. Igual no nos da tiempo de hacer una buena actividad física, quizás hoy en día está muy, ya somos más conscientes en el tema de la alimentación, yo creo que hemos aprendido todos bastante de eso, sobre todo que se vuelve un tema de
como se dice, en la vida es de ahorros y de deudas. Hacemos ahorro para la salud del futuro cuando tenemos un buen cuidado de ella, pero también estamos teniendo un endeudamiento hacia nuestra salud de vida cuando estamos desperdiciándola con pocas horas de sueño, con malos hábitos alimenticios, con poca actividad física y recreativa. Todo eso lo vamos a pagar posteriormente porque estamos endeudándonos. Leí esta semana lo mismo para el tema de la sostenibilidad ambiental y se decía, la humanidad hoy ya está en un endeudamiento mayor de los recursos que necesita y los que está usando. Y eso lo llaman la huella de carbón y la huella ambiental. La reflexión era cómo cada uno puede no cuidar el planeta porque lo podemos hacer desde nuestras ideas y desde nuestro trabajo y el apoyo que hacemos, pero sí desde nuestra propia casa, desde nuestro hogar, desde nuestro barrio, comunidad, etc. Entonces, todos estos temas hoy de lo que hacemos mal, estamos endeudándonos, los que hacemos bien, estamos ahorrando, aplica totalmente para el nivel de vida y para el tema del bienestar financiero. Si bien entonces lo financiero es uno de los elementos, una de las aristas de esa armonía en nuestra vida, pues, ¿qué tendríamos que tener entonces? La posibilidad de que nos vamos desarrollando armónicamente, pero también que tengamos una vida donde podemos decir, tenemos una satisfacción plena de nuestras necesidades y somos capaces de cumplir con obligaciones financieras que tenemos, pero también incluso ser capaz de tomar decisiones que nos permitan disfrutar nuestra vida en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Esto es lo que mencionábamos ahora, que se trata de partir desde la educación financiera, cómo aprender conocimientos, herramientas, estrategias para lograrlo. Y en ese sentido, entonces, pues realmente el disfrutar, el tener seguridad, son lo que hoy en día se llama tener una buena salud financiera. Entonces, ahorita hablaremos de esos aspectos que algunas veces se dice, bueno, ¿y cómo medimos una salud financiera? ¿Qué tipo de análisis pudiéramos hacer? Porque es bastante importante. Quiero contar que como académico, como lo mencionaba, yo soy economista y también he estudiado finanzas en especialización, hice mi maestría y mi doctorado en administración y obviamente uno relacionando con las ciencias, encontramos pues que hoy en día se está estudiando muchísimo este tema del behavioral finance, pero que el behavioral finance es solamente como la intersección de lo que son las finanzas de la economía, las finanzas emocionales y la psicología cognitiva, donde realmente distintas áreas están preocupadas haciendo análisis cómo las personas toman decisiones de una manera muchas veces reflexiva, de otras veces reactiva, de unas veces que hasta hace muy poco tiempo se mencionaba que éramos racionales a la hora de tomar decisiones, hasta que ya esto quedó desvirtuado desde la economía y Nobel de Economía, que realmente no somos tan racionales y que muchas veces nos dejamos influenciar por lo que otros hacen, por lo que otros tienen, por las emociones, por mi estado de ánimo, porque estoy contento, porque estoy aburrido. Sí, realmente todo esto afecta las decisiones que tomamos de consumo, las decisiones que tomamos de compra. Por eso muchas veces hay problemas incluso que se trabajan desde la psicología de lo que es la adición a las compras o la adición a tantas cosas que pueden afectar la forma en que nosotros manejamos las finanzas, ¿cierto? Alguien que tiene adicional a los casinos, a los juegos, o el que tiene adicional al licor, o a las drogas, o al sexo desenfrenado, ¿cierto? Cualquiera de esas cosas obviamente hacen que los recursos económicos que se están allí, digámoslo así, dilapidando, desgastando, son realmente muy valiosos y que por esa razón después vamos a necesitarlos y vamos a tomar la conciencia de que deberíamos tomar unas mejores decisiones. Entonces, todo esto obedece mucho a los temas pues, del comportamiento, y para cambiar la palabra del behavioral finance, el comportamiento financiero, que no es otro tema que cómo nosotros desde lo psicológico, desde lo económico, desde lo emocional, tomamos este tipo de decisiones para lograr nuestros objetivos. Yo no preparé una presentación en PowerPoint porque realmente la idea era una conferencia, una charla, donde puedas poner una gran cantidad de conceptos alrededor de esto, que son, digámoslo para mí, de mucho interés de estudio, ¿sí? Este tema del behavioral finance, hoy en día, para las personas que les interesa, pues yo creo que es muy importante, primero, saber que
el manejo de las finanzas personales no es algo como tan sencillo, sino que debemos todos de estar documentándonos y estudiando un poquito más. Y que también las personas que se dedican a la asesoría, ya sea de personas, ya sea de empresas, o que incluso nos involucramos con lo que llamamos la educación financiera, podemos entonces aprender un poquito de esto, porque en esencia muchas de las decisiones que nosotros debemos tomar para construir nuestro futuro, porque realmente el futuro lo creamos, el futuro lo construimos, el futuro lo planeamos y lo visualizamos, pues, pero para poderlo lograr, entonces necesitamos no solamente la claridad en nuestros propósitos, en nuestras metas, en nuestros sueños, sino también la suficiente disciplina para poder trabajar en las cosas que buscamos lograr, para destinar nuestro tiempo, también nuestro dinero, para lograr esas metas. Y es allí donde entonces todo corresponde pues a un proceso de planeación que ahorita vamos a resaltar. Como les decía entonces, a veces es importante que nosotros seamos reactivos y tomemos decisiones cuando pasan sobre el momento, pero qué tan bueno que pudiéramos tomar decisiones antes y ser más reflexivos y ser más analíticos y empezar incluso a hacer un diagnóstico de cómo es hoy esas decisiones que quizás hemos tomado en los últimos años, en la buena parte de mi vida laboral, productiva, y quizás de esas reflexiones decir, bueno, todavía tengo tiempo de lograr cosas distintas, de cambiar y de empezar pues a mejorar los resultados, digámoslo así, en ese manejo financiero que hemos venido realizando. Prueba de ello es entonces que muchos hemos hecho planes que se cayeron todos de peso cuando llegó esta pandemia y nos tocó reaccionar, ¿sí? Pero, ¿qué nos quedan de estas situaciones? Volvemos en un proceso de, como nos lo menciona el libro Los 7 hábitos de las personas altamente eficientes, siempre debemos estar afilando la sierra, reevaluando, analizando, y pues si esto nos acaba de ocurrir, pues ya debemos estar todos pensando, bueno, que finalmente lo más valioso para nuestra vida, para nuestra familia, pero también que deberíamos empezar a hacer nuevo, aprendiendo de lo que ya pasó, de las experiencias que tenemos. Y fue así entonces como surgió pues como esta charla con Iris, que le agradezco porque le interesó el tema, dijo, bueno, qué rico conversar sobre ello, y pues es como el propósito del día de hoy. Entonces, básicamente lo que vamos a mirar es por qué es importante la educación financiera en el mundo, en las personas, en las familias y ojalá en los niños, porque quizás algunos dirán, bueno, yo no haber aprendido esto antes, pero bueno, todavía tenemos hijos menores, niños, muchos de ustedes, sobrinos, e incluso estamos en una asociación de padres o en otros lugares donde podemos empezar a ayudar a sembrar esta semillita de que debemos preocuparnos un poco más por una mejor gestión del dinero. Entonces, a partir de allí encontramos esa posibilidad de que hagamos esa reflexión y que ayudemos a otros a lograrla. Yo, así como logramos, como esta famosa pandemia, pues que nunca se nos va a olvidar este año tan distinto, tan complejo para todos y para todo el mundo, es algo increíble. También han existido otros hechos también de mucha trascendencia. Por ejemplo, cuando empezamos esta crisis de la pandemia económica, se decía que era una recesión que no se había vivido desde la época de 1929. Estamos hablando de casi 100 años atrás. Pero igual han habido la Primera Guerra Mundial, la Segunda, las crisis financieras, la crisis del tequila a finales de los 90, la crisis del vodka, la crisis de las .com a principios de los 2000, y luego vienen las crisis financieras del 2007-2008 con las crisis financieras subprime, etcétera, etcétera. Entonces, en los 70 la crisis del petróleo. Uno diría entonces que como dicen los borrachos, así vamos bien, pero resulta que uno va bien y va de tumbo en tumbo. Así se va viendo también muchas veces el efecto de esa economía en nuestros bolsillos, en nuestras finanzas. Y por eso entonces tenemos que aprender a ser reflexivos y a planear y a organizar mejor estas finanzas. A raíz de todas estas, digámoslo así, cada vez mayor incertidumbre, cada vez mayor inestabilidad, cada vez mayor volatilidad de los sistemas económicos mundiales y nacionales, porque cada vez entre la economía esté más conectada, las crisis internacionales las vivimos más en nuestros países. La OCDE empezó a preocuparse desde el año
la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, pues para los que no están relacionados con estos temas, a veces como economistas o en nuestras profesiones damos siglas que no todo el mundo las conoce. Entonces, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, como también el Foro Económico Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Central de cada país, en el caso de Estados Unidos la Reserva, en Colombia el Banco de la República. Todos han empezado a preocuparse entonces, bueno, ¿qué hacemos para que cuando se den estas crisis no tome tan mal parado a las personas? Y es allí entonces donde empieza como la preocupación de decir, bueno, hay que implementar unas estrategias de educación financiera, unas estrategias que lleven a que se pueda empezar a trabajar desde la educación. Y fue así como se empezaron entonces en cada país a desarrollar las famosas estrategias de educación financiera. Cualquiera que busque en su economía van a encontrar estrategias de educación financiera para México, para Panamá o para Colombia, ¿cierto? Cada país la tiene, como también una serie de normas que buscaban como complementar esa estrategia desde lo que llamamos la política económica, es decir, la regulación y las normas que deben tratarse de cumplir. En Colombia, por ejemplo, el decreto 357 del 28 de febrero del año 2014 creó el Sistema Nacional de Educación Financiera. ¿Qué es esto? Bueno, no, van a participar allí la Asociación Bancaria, la Superintendencia Financiera, el Banco de la República, algunos bancos, alguna universidad de las que desafortunadamente en nuestra posibilidad no logramos hacer parte de esa mesa, a pesar de que ya habíamos trabajado antes de esto con el Ministerio de Educación apoyando planes de educación financiera y también con planeación nacional. No fue posible que nos escogieran a la Universidad de AFIT, de la que yo pues agradezco mi formación en buena parte, porque yo llegué pues allí con mi carrera y mi especialización, pero en la universidad me he desarrollado ya con mis otros posgrados y obviamente logrando todos estos conocimientos que en los últimos años hemos venido compartiendo también con muchos. Entonces, en ese caso, la Universidad de AFIT no pudo hacer parte de esa mesa y lo que empezamos fue a hacer un trabajo apoyando a los colegios, al menos desde nuestro alcance. Cuando uno no puede cambiar el mundo, pues no cambiemos el país, y no podemos, no cambiemos la ciudad, cambiemos mi influencia. En este caso nuestro, yo empecé a generar una serie de eventos, invité a muchos colegios desde la Universidad de AFID, invitamos en su momento a la gerente de educación financiera del país, que era adscrita al Ministerio de Educación Nacional, en el mismo año 2014, y dijimos, bueno, desde AFID cuenten que vamos a apoyar esta transmisión y estos conocimientos que conocemos desde las finanzas, la Universidad de AFID, que es bastante fuerte en el tema financiero y administrativo, vamos a compartirlas con los colegios de una manera social, es decir, es un compromiso de proyección social que como profesionales tenemos y que como las instituciones también quieren todas tener el impacto positivo a la sociedad, también apoyan estas iniciativas y empezamos a ir a los colegios a dar charlas, pero a encontrar que realmente la charla no era la solución, sino más bien, listo, como nos dicen, no demos el pescado, sino enseñemos a pescar. Entonces, bueno, uno va a una charla y los muchachos, ¿ustedes qué creen? ¿Felices o tristes porque llegó alguien a dar una charla? Pues la mayoría de las veces es muy bacano porque es una forma de capar o vacilar la clase, no sé cómo lo dirán en cada uno de los países. Para no tener una clase, pues es muy rico una conferencia. A algunos les impactaba cuando les decían, ojo, que hay que empezarlo desde niños, hay que empezarlo desde jóvenes. Otros quizás no le prestaban mucha atención, pero lo más probable es que era en cuestión de días o semanas ya no iban a acordarse de a qué habíamos ido allí. Entonces empezamos también como a apoyar a los colegios a decirles, bueno, planeemos desde analizando qué hacían los colegios, entonces viendo que no cumplían como muchas de estas disposiciones, a partir de allí creó un interés de una investigación que se llamó la intención de impartir educación financiera en los colegios. ¿Por qué hablo de la educación financiera en colegios, en universidades? Porque finalmente uno diría, bueno, la educación es un sector bastante importante y si esto es un problema de todos, pues ¿cómo logramos que esto se vuelva como una competencia ciudadana? Y fue allí como entonces empezamos a hacer estos planes y nos dimos cuenta que los colegios ni tenían el objetivo, ni conocían los decretos, ni conocían las cartillas que le mandaron a los rectores, porque los rectores muchas veces no tienen tiempo de abrir su correo, no le prestan atención, o algunos que lo tenían después cambiaron o se los dieron a alguien que no fue ejecutivo en hacer pues la tarea.
Entonces no se volvió como un proyecto institucional, un objetivo que fuera parte del proyecto educativo institucional, pero además no se le dieron recursos y no se asignaron, no se desarrollaron procesos y capacidades para que se empezara en un plan de varios años a decir, bueno, una institución educativa que quiere trabajar por la educación financiera, ojo, no es con una materia obligatoria, es cómo la podemos volver transversal desde las matemáticas, desde los sociales, etcétera, porque si empezamos a decir hagamos una materia nueva, pues el ministerio no va a dejar en cada país y lo mejor es hablar de estos temas, por ejemplo, desde las matemáticas. ¿Cuánto hemos estado buscando las famosas funciones X, Y? Pues ¿por qué no le ponemos a eso a que los chicos hagan operaciones matemáticas, ingresos, gastos, ahorros, deudas, ¿cierto? Y hacer operaciones con estas distintas decisiones que cada ser humano está tomando a lo largo de su vida, cuando ya genera y tiene que gestionar su dinero. Y de esa forma, entonces, empezarle a tocar a los chicos la mentalidad y a darles una visión de futuro, de cuidar estos recursos, de muchas veces de tratar de administrarlos de la mejor forma, que quizás antes para nosotros era más fácil en las generaciones nuestras, porque no teníamos tanta abundancia como si la tienen hoy los hijos de uno o dos personas en un hogar, cuando ya hemos podido con un mejor nivel económico darles como más recursos para que satisfagan sus necesidades, para que no les falte nada, para maleducarlos muchas veces, para malenseñarlos, que ahí está el dinero, que cuando lo necesite, que cuando pidan, qué rico que él tenga lo que yo no pude, qué rico que él haga todas las actividades que yo no podía porque no teníamos en mi casa con qué pagar. Y quizás esto, en vez de estar ayudando a educar, pues se vuelve también un problema. Es decir, la educación financiera tampoco se hace desde los hogares. Entonces, no se hace en los hogares, no se hace en las familias, porque los papás muchas veces no tenemos estos grados de conocimiento de las finanzas básicas para aplicarlo al manejo del dinero, y tampoco se hace en las empresas, que incluso encontramos ustedes pues, para la firma de consultoría. Yo creo que es importante que ustedes piensen que las empresas, en la medida en que se involucren con estos temas, van a tener empleados un poquito más organizados y quizás, como vamos a ver ahora, con una mejor salud financiera, con una mejor tranquilidad financiera. Entonces allí también hay como un reto para que las empresas y las áreas de gestión humana empiecen a tocar este tema, que muchas veces las dificultades de endeudamiento, las faltas de tener recursos para una quincena, para la alimentación, para pagar colegios, para pagar el exceso de endeudamiento que puede existir, hace que los empleados y los trabajadores pierdan concentración, pierdan competitividad, y por eso también muchas empresas empiezan a decir, bueno, esto hay que tocarlo ayudándole a las personas a capacitarlas, ayudémoslas a organizar, consigamos los asesores financieros y hagamos un plan de la empresa para que todo el mundo empiece a caminar como hacia ese fin. Así que también ahí las empresas tienen responsabilidad. ¿Qué pasa cuando los bancos y las organizaciones que supervisan y que agremian a las instituciones financieras trabajan en esto? Pues resulta que muchas veces las personas no le creen como a la educación financiera que ellos imparten, porque lo ven como una promoción y una publicidad para ganar clientes, para poder prestar dinero, para poder captar ahorros, inversiones. Entonces, las personas también a veces no confían en ese sistema financiero como para que sean ellos los que capacitan. De allí que los retos pues, son bastante grandes, pero les digo que desde el año 2013-14 que empezaron esas estrategias, los resultados siguen siendo los mismos. De hecho, se ha medido por la OCDE las competencias en los jóvenes y los muchachos, y también desde la Corporación Andina de Fomento, la CAF en Latinoamérica. Los bancos centrales han hecho mediciones y realmente es muy preocupante cómo muchas personas no saben este tema, no saben las preguntas fundamentales que en finanzas se llaman las big questions, que son como algunas preguntas muy relacionadas con ahorros, inversión, préstamos, y que finalmente cuando uno se raja en eso significa que no hemos tenido conocimiento. Incluso pudiéramos decir que ese conocimiento le falta también a personas que son del área económico-administrativa. Yo pues conozco muchas personas del área administrativa que realmente, aunque administren empresas, no han administrado nunca sus finanzas personales y cada vez están más deterioradas. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué?
E incluso también pudiéramos hablar de economistas, ¿cierto? ¿Por qué puede pasar esto? Cuando realmente deberíamos ser como los que tengamos más conceptos. Y la respuesta es que en las universidades enseñan a manejar el país, el mundo, las empresas, en las finanzas empresariales, o lo que llamamos la gestión financiera empresarial, a la administración financiera, pero uno se pone a mirar que los chicos no les bajan estos temas y no se los tocan a su bolsillo, a sus situaciones personales. Lo mismo, estas pruebas que se hicieron a nivel de hacer unas pruebas piloto, repartir unas revistas, unas cartillas. En Colombia se llamaron Mi Plan, Mi Vida, Mi Futuro, se las mandaron a los colegios. Luego hicieron una prueba piloto con 120 colegios, capacitaron sus docentes, pero que son 120 colegios de los más de 10.000 que puede haber en cualquier región, ¿cierto? De cualquier país. Entonces, en este caso, realmente un esfuerzo mínimo y además se dejó interrumpido. Se dejó interrumpido porque en el caso de Colombia, en el año 2014, que empezó el decreto, en febrero, en julio ya no había gerente de educación financiera y le pasaron esas funciones a la directora de calidad del Ministerio de Educación. Y ustedes saben los problemas que tienen el Ministerio de Educación para tratar de que desde los colegios públicos se pueda gestionar mejor la educación de la ciudadanía, y eso ya quedó casi que enterrado. Entonces realmente allí encontramos pues que ha habido muchas o muy pocos resultados. Y esta medición de los conocimientos, de las capacidades de las finanzas personales, las hemos venido entonces haciendo a jóvenes en colegios, a estudiantes de la universidad, donde hemos encontrado que no es claro que porque sean universitarios tienen una buena formación, que sus familias no les dieron una educación financiera, que no la reciben y que finalmente las personas van a aprender a los trancazos, porque no tienen esos conocimientos básicos que les pudieran ayudar. Y allí que también el último estudio que estoy realizando se llama Fragilidad Financiera en tiempos de COVID, donde básicamente las preguntas que se formularon, que de pronto algunos de ustedes ya me ayudaron en el diligenciamiento, eran básicamente si nosotros teníamos unos recursos para varios meses después de que empezó la pandemia en marzo, si teníamos ahorros que podíamos convertir en dinero, si no teníamos entonces cuántos perdieron el trabajo, cuántos bajaron sus ingresos, cómo han logrado entonces cumplir con esas necesidades a partir de financiación de amigos, de familia, quizás hasta de los bancos que están aprovechando las tarjetas de crédito que tenían, etcétera. Todo esto que nos dé como el conocimiento de por qué las personas, uno, sabiendo que la mayoría dicen que es muy importante tener educación financiera, nos encontramos con que a la hora de preguntarles si ustedes sí aplican esto, la mayoría es no, ¿cierto? Y aquí viene un principio que se llama, estudiado desde la psicología, la teoría del comportamiento planificado, la teoría de la intención-acción, es que la administración la ha retomado para decir, hombre, las personas no somos capaces de comprender que lo importante en nuestra vida hay que lograrlo a través de una buena planeación, de una buena gestión de los recursos y tomando que las decisiones para que nuestras acciones se orienten a lo que nuestra forma de pensar desea. Entonces nos falta mucho más interactuar entre lo que yo pienso que es importante con lo que yo debo hacer para lograr aquello que quiero. Y ahí es donde decimos entonces muy buenas intenciones, como diciembre voy a dejar de fumar, voy a hacer más deporte, voy a aprender más inglés, voy a sacar un tiempito mayor para estudiar inglés, para perfeccionarlo o para empezar, porque todavía hay muchas personas atrasadas en este tema. Algunos dirán, voy a hacer un posgrado, voy a estudiar algún tema, pero realmente eso se nos olvida muy rapidito y empezamos otra vez el año, la rutina, y muchas de esas cosas que estábamos teniendo como buenas intenciones se quedan sin acciones. Eso es lo que nos dice la teoría del comportamiento planificado. ¿Cómo logramos nosotros gestionar esas intenciones para lograrlo? Y de allí que entonces que la educación financiera se considera eso, que seamos capaces de lograr a través de los conocimientos, a través de estrategias, la mejor forma para alcanzar. Y yo creo que todos hemos conocido cualquier capacitación de finanzas personales, hemos leído artículos, hemos ido a charlas, hemos tenido quizás consultores, pero la pregunta es si hemos hecho realmente cambios, si realmente nuestros actos están dirigiéndose con una voluntad más férrea, con una disciplina mayor a lograr dichos objetivos.
Y si no lo logramos, entonces es que estamos en ese espiral de que hay muchas cosas por hacer, pero que nada logramos porque todo se nos queda en buenas intenciones. Y como nos dicen por allí, las intenciones son como una chiquera sin fondo, ¿cierto? Que tenemos muchos deseos, pero no podemos hacer nada. Y allí que hay que actuar, y por eso entonces podríamos empezar a decir, bueno, entonces, ¿qué pudiéramos considerar como finanzas sanas? Yo estaba pensando en varias cosas. Yo quisiera arrancar sugiriéndoles algunos libros. Uno de ellos muy bueno se llama el libro del hombre más rico de Babilonia, donde unos chicos dicen, hombre, qué rico aprender de esta persona tan reconocida de Babilonia, que tiene tanta fortuna, y son tan de buenas que él les dice, vengan, pues yo les voy a empezar a dar un adiestramiento, una capacitación, ustedes van a ser mis discípulos, él va a ser su mentor, y empieza a darles instrucciones. Entonces, qué rico que pudieran leer ese libro del hombre más rico de Babilonia. Aunque pues en tiempos ya modernos encontramos a Robert Kiyosaki, que también a quien no le han llegado esos mensajes de publicidad para que puedan tener entonces la promoción y puedan tener la educación financiera, que empezó con un libro que llamó Padre Rico, Padre Pobre. Luego lo llevó a los jóvenes, Padre Rico, Padre Pobre para jóvenes, pero a partir de allí empezó a estudiar a escribir muchos libros, que yo creo que ya esto es una industria tan grande que muchos de ellos simplemente se los escriben y él pone la marca. Porque yo nomás tengo por ahí 15 libros de Robert Kiyosaki, el cuadrante de fondos, cómo invertir, el emprendimiento, miles de temas que realmente uno dice, pues para una persona escribir tantos textos es porque tiene un equipo pues, muy bueno de profesionales detrás, ya sabemos cómo ha logrado pues impactar en muchas personas. También algo que es muy bonito que él dice, y empieza con sus reflexiones diciendo, no hemos sido educados para manejar el dinero, no sabemos cómo hacerlo, lo que le estaba mencionando en un principio. Y empieza como a dar una serie también de lineamientos para que lo logremos. Empecemos entonces con estas reglas de si mis finanzas son sanas, o quizás ustedes digan, empiezo a ser chulos y a decir no son sanas, ¿cierto? Cuando algunas veces se dice, vamos a hacer un test de las finanzas, algunas veces nos preguntan, por ejemplo, si nosotros tenemos una pregunta que siempre hacemos y la hacía en el estudio es, ¿somos capaces de hacer frente a un gasto imprevisto importante? Entonces uno dice, pues poquito, mucho, nada. Empiezan a decir, bueno, realmente estoy empezando como a perder el test, ¿cierto? No soy capaz de tener un imprevisto grande, el arreglo de un carro, un gasto de una urgencia médica y no tengo coberturas, entonces me tocó pagar de mi cuenta, un daño en la casa, etcétera, ¿cierto? Estoy asegurando mi futuro financiero. ¿Ustedes qué tan cierto creen que su futuro financiero esté ya muy seguro? Entonces, muy poco, nada, totalmente. Empezamos como a decir, bueno, ¿será que estoy como ganando, perdiendo esas preguntas? ¿O estoy, debido a mi situación financiera, creo que nunca tendré las cosas que quiero en la vida? Es decir, no voy a poder lograr más de lo que ya he alcanzado. Poco, mucho, nada, completamente. Otra pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿puedo disfrutar la vida debido a la manera en que manejo mi dinero? Sí puedo, sí vemos que esa buena forma de manejar el dinero nos permita cada vez disfrutar más. Apenas estoy subsistiendo financieramente, ¿sí? No puedo hacer nada distinto a satisfacer las necesidades básicas. Entonces también puedo pensar en eso. Me preocupa que el ahorro que tengo o que ahorre no me dure, ¿sí? Entonces, ¿cómo es mi preocupación con respecto al dinero? ¿Sí? Me sobra dinero al fin de mes. Aunque ahorita vamos a ver que es que la idea no es que sobre, uno tiene que hacer que sobre. Estoy atrasado en mis finanzas, estoy colgado en mis facturas. Las finanzas controlan mi vida porque me quitan tranquilidad y siempre estoy pensando en cómo le respondo a alguien de un banco, a un almacén que debo, a un amigo que le debo, a quien me le escondo, cómo he perdido tranquilidad financiera. Entonces miren que esas pequeñas preguntas pudiéramos nosotros hacerlas para decir, bueno,
realmente cómo son mis finanzas de organizadas. Y es entonces, digámoslo, algunos consejos que vamos a decir y que vamos a explorar un poquito más para decir qué es la salud financiera de una persona. Empiezo entonces con la primera regla. Gastar menos de lo que... Sí, aprovechando de que vas atrás a las reglas, hay una preguntita que me hacen acá, personas que nos escuchan. Uno, el tema de la tarjeta de crédito, ¿qué impacto, o desde el punto de vista del análisis financiero, está hoy día generando problemas, o por qué da problemas que generalmente queda generando deudas innecesarias? La persona nos pregunta vía WhatsApp por acá porque le interesa tu opinión con respecto a este tema, ya que has estudiado el tema de las finanzas personales y realmente, por lo menos acá en Panamá, el tema de la tarjeta de crédito es un problema en estos momentos. La gente ahorita está viviendo de tarjeta de crédito en gran parte, en gran parte. ¿Qué nos puedes decir al respecto ahora en el punto que estamos del reglamento? Adelante. Bueno, voy a responder esta pregunta, pero les pediría al favor que tomemos notica de las siguientes para poder terminar y luego ya nos dediquemos quizás porque esa pregunta la puedo tener en las que yo tenía previsto. Entonces, la respondo, pero después las demás me gustaría que las hiciéramos. Y pues no sería el ideal, muy rico decir no, sigamos cada vez, hagamos las preguntas, pero ni vamos a terminar el tema y se nos va a ir pues el tiempo que teníamos establecido. Yo sé que también las personas le juegan a tener 45 minutos de concentración, 50, o simplemente ya empezamos otros compromisos. Entonces, pues, no quisiera pues como dejar incompleto. Pero respondo, la tarjeta de crédito es uno de los temas, digámoslos, que puede ser una buena herramienta porque todos sabemos que si uno no tiene tarjetas de crédito es muy difícil uno hacer historia de crédito y por eso uno empieza incluso con las tarjetas de crédito, los almacenes de un banco que le da uno un pequeño saldo. Primero la tarjeta de crédito es algo de lo que más fácil la gente le prestan dinero, pero también lo que más fácil la gente deja tirado, porque dicen, yo no voy a pagar eso y que me reporten, ¿cierto? Entonces la gente le deja tirado muy fácil y usarla muy bien da muchas ventajas, entre ellos lo que les decía, empezar a generar una buena historia de crédito. ¿Qué ocurre? Que la tarjeta de crédito se vuelve el comodín para yo comprar y gastar y tapar los huecos que tenga. Entonces, cuando yo la estoy utilizando con ese fin, pues realmente estoy como echándole gasolina al fuego, ¿sí? Yo la tarjeta de crédito la debo usar, uno, para algunas cosas que yo considero son importantes, que pueda utilizar además las estrategias que me dan de compre a un mes y no pague intereses. Entonces yo ser muy cumplido, saber que de mi presupuesto cada mes cuántos son las compras que hago, que las voy a pagar y que no voy a faltar a ese pago para poder honrar ese pago, esa tarjeta de crédito, para que me den más cupos, para que me conozcan otros bancos y me den más crédito cuando realmente lo necesite. Pero desafortunadamente en esta coyuntura, pues claro, lo que decíamos ahora, de qué han hecho las personas que sin empleo o disminución de ingresos, pues han recurrido al crédito de amigos, de familia. Los bancos es muy difícil que le presten a las personas en situaciones de desempleo o de una depresión económica. Entonces, muchas veces tengo la tarjeta en la mano y yo puedo empezarla a usar. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a pagar lo que estamos usando? Entonces se vuelve en una situación bastante compleja. Así que la recomendación es usarla muy bien, pagando a un mes, ganando las millas, ganando todos los puntos que esto nos da, que los podemos redimir en viajes, en compras, en muchas cosas que hoy en día nos dan los sistemas de puntos, pero que no bien manejadas las tarjetas se vuelven un dolor de cabeza, sobre todo cuando las personas creen saber más que el sistema financiero, entonces sacan tarjeta de otro banco y luego cuando ya están alcanzados sacan de un tercer banco y empieza lo que se llama el jinetear, el pagar con una tarjeta a la otra y otra con la otra, hasta que finalmente eso explota porque no vamos a ser capaces de cumplir con las deudas acumuladas de 3 tarjetas de crédito en bancos si nuestra situación financiera es desorganizada. Así que pues es muy importante conocer muy bien nuestras tarjetas, cómo mantenerlas al día, pagar cumplidamente y no abusar y sobre todo no hacer compras de cosas que nosotros no deberíamos estar usando, como por ejemplo el pagar unos servicios públicos con tarjeta, el pagar un mercado con tarjeta, porque no, esos son otros gastos que debemos buscar, la fuente de financiación, que es la base de nuestros ingresos, la base de nuestro trabajo. Bueno, no sé si algo pues tocamos de la respuesta, entonces, pero es muy importante la pregunta porque es, digamos, el instrumento de financiación que todos más tenemos en nuestra billetera para poder
cubrir esto, que es el primer punto entonces de que analicemos nuestras finanzas si son sanas y tenemos una buena tranquilidad financiera, porque detrás de todo esto, ¿qué nos va a llevar? El concepto del bienestar financiero nos lleva a una tranquilidad financiera, algunos lo llaman libertad financiera, pero simplemente pensemos en una tranquilidad financiera de corto, de mediano y de largo plazo, ¿sí? Y la primera es gastar menos de lo que se gana. Uno diría, pero eso es como muy normal. No, resulta que las personas gastan más de lo que se ganan. Y uno diría, entonces, ¿cómo lo hacen? Pues simplemente a través del crédito, a través de las tarjetas de crédito, del préstamo que me hacen en la empresa, del préstamo que me hacen en un banco, con eso voy pagando las deuditas que he venido acumulando. Entonces, realmente yo no puedo, como regla, nunca gastar más de lo que me ingresa. Y si esa es la situación que hemos vivido, pues entonces empecemos. Ahorita vamos a mirar, a hacer unos registros y a ser conscientes de esta problemática, porque esto nunca debe darse, ya que ese desfase, ese déficit se va a cubrir con crédito y entonces no vamos a poder empezar a cumplir. Otra forma de tener si nuestras finanzas son sanas, si estamos pagando a tiempo las facturas, los cobros que tenemos. Muchas veces dejamos de pagar porque se nos olvidó, porque son muchos los pagos que hay que hacer. Pues eso nos implica organizarnos, es como hacer una empresa, ¿cierto? Una empresa no puede decir que se le olvidó meter la nómina este mes y no pagó sueldos, o que se le olvidó pagar los servicios públicos 3 meses y lo desconectaron. Entonces también nos toca a nosotros ser como muy organizados, porque muchas veces el dejar de pagar facturas es porque tengo tantas cosas y yo no me dedico a eso, entonces cuando menos pienso ya dejé de pagar un mes, 2 meses, y no es a veces incluso por falta de dinero. Pero si fuera el tema de la necesidad económica, pues realmente empezar a dar prioridad a cuáles son esos pagos para que podamos mantenernos al día en nuestras facturas, dado que ese se convierte en un indicador de una finanzas sanas. Es como cuando vamos donde el médico y nos dice, venga, yo le tomo la temperatura, saque la lengua, venga, le tomo el pulso, la respiración. Pues eso es lo mismo que estamos diciendo acá. A través de estos indicadores, yo ya empiezo a decir, mi salud financiera está buena, regular o mala, cuando gasto más de lo que tengo, cuando no pago las facturas a tiempo. Cuando, tercer punto, no tengo suficientes ahorros. Y ahorros, ojalá en productos financieros líquidos que los pueda volver corto plazo, y esa era una de las preguntas que siempre se hace cuando estamos en situaciones de imprevistos, de pandemia, de fragilidad financiera, como se le llama, fragilidad financiera. Y es que las personas, si son capaces de tener con sus ahorros y con sus inversiones, el seguir solventando las necesidades que pueda tener cuando se cortan los ingresos. Y por cuántos meses. Entonces, cuando uno dice, sí, yo soy capaz, es porque tengo ahorros líquidos. Yo no tengo una casa que me están pagando arriendo, porque pues eso yo no la voy a poder vender. Entonces, por eso nos dicen, hay que tener una buena parte del portafolio de las inversiones a corto y a mediano plazo, que yo pueda estar haciendo retiros y no todo el dinero pues ahorrado a un largo plazo, porque no pudiéramos nosotros tener liquidez. Ahora, ¿cómo hacemos ahorros? Pues ya entonces diríamos que un mensaje que nos da el libro de El hombre más rico de Babilonia es, pues primero defina el ahorro. Y encontramos en esta encuesta que estamos haciendo que la mayoría de las personas ahorran entre un 10 y un 20%. Pero realmente cuando la gente dice que no ahorra, es porque no le queda y resulta, o porque gana poco, dicen muchos, es que yo gano muy poco, entonces no me da para ahorrar. La pregunta es, ¿sí será que gana poco o será que gasta mucho? Porque uno debería ahorrar, no importa el nivel de ingresos que tenga. Usualmente nos han hablado del 10%. Yo les puedo contar que en ese estudio que hemos hecho, e incluso un estudio que hizo el Fondo Nacional del Ahorro en Colombia, el ahorro era del 24% en promedio en las personas que ahorran para su retiro voluntario. Entonces uno dice, uy, sí, la gente está ahorrando duro y yo, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Cierto? Entonces, en este caso, la primera regla es, no es que el ahorro sea para cuando me quede a final de mes y le quedó, no, es primero ahorro y luego entonces, ¿qué voy a hacer con la ecuación? Si mis ingresos son para el consumo y el ahorro, bueno, y también agreguemos la tercera, y para pagar deudas, el ideal sería, enseguida hablamos de eso, no tener muchas deudas para poder ahorrar. Entonces, cuando yo digo primero ahorro de $300, voy a decir voy a ahorrar 30, entonces me quedan $270 para poder vivir, ¿cierto?
Cuando empezamos con un porcentaje del 5, del 10, del 15, la idea es que lo vamos subiendo también a medida que vamos mejorando nuestra situación. Por eso el ahorro en primer lugar y luego cómo vamos a manejar. Además, pues tenemos que tener pensado que el ahorro, como decíamos ahora, nos dicen, lo más importante del ahorro es, pensemos en las épocas de vacas gordas para cuando llegan las épocas de vacas flacas, y eso fue lo que notamos en el COVID. ¿Cuántas personas no pudieron seguir con sus gastos? Y por eso los planes de los países, de los gobiernos, todas las fundaciones, todas las personas tratando de ayudar a muchas personas que se quedaron sin ningún sustento. Pero también hay que pensar no solamente en unos ahorros para estos planes de contingencia, sino también para los planes de voy a hacer un posgrado, para los planes de voy a tener una cuota inicial para un apartamento, etcétera, etcétera. Y sobre todo, los ahorros que van a permitirme a mí pensionarme, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque cada vez encontramos que por las crisis pensionales y fiscales de los países, los sistemas de pensión son cada vez de más años y cada vez de menos dinero. Entonces, hoy la obligación, la responsabilidad es cada uno tiene que ahorrar para que el día de mañana complemente esa pensión o incluso no dependa de ella. El quinto nivel sería lo que mencionábamos, tener unas deudas sostenibles. Si mis deudas son muchas, si mis deudas son altas, si mis deudas me quitan tranquilidad, si yo no estoy pagando, si yo ya no soy confiable, confiar viene de la palabra de tener crédito, dar crédito es confiar en alguien, entonces todo eso está afectando mi salud financiera. Y por eso nosotros, así como decíamos los de la tarjeta de crédito, yo no puedo tener muchas deudas para cualquier cosa que estoy comprando y por antojos, sino que realmente las deudas pueden ser deudas buenas, pero también pueden ser deudas que nos quitan el sueño, la tranquilidad y nos hacen caer el pelo. Por eso entonces hablamos de deudas buenas como el crédito para el ICETEX, para el estudio educativo, del cual yo soy un beneficiario. Yo logré hacer mi carrera en una universidad privada a través del crédito educativo. O el crédito para vivienda, cuando uno conforma un hogar y tiene una cuota inicial en vez de pagar arriendos toda la vida, ¿cierto? Entonces el ahorro siempre va a ser importante y por eso las deudas en algún momento nos van a ayudar a cumplir esos sueños, pero siempre con mucha prudencia, que no sea que las deudas nos quiten el sueño y la tranquilidad. Tener un buen historial de crédito. Si hoy en día todos podemos decir, yo me meto al sistema en cualquier país de mi país y aparezco como un buen cliente regular o malo, pues sabemos que eso va a hacer que me presten plata y más barata o que no sea difícil que me presten o si me la prestan muy cara o incluso que me digan definitivamente no, porque usted está reseñado, tiene unas estrellas aquí negras que a usted no le vamos a prestar dinero y por eso uno en una situación de estas de pandemia, como decíamos, es muy difícil pensar que va a poder recibir más endeudamiento. Tener seguros, otro de los numerales. Yo tengo los seguros adecuados de vida, de cobertura de mis activos, de incendio, de terremoto, de salud. ¿O será que me pasa algo de salud, me toca ir a pagar una factura de $10,000, de $30,000 por un accidente, por una urgencia, y yo no tengo eso, entonces me va a tocar pagarlo mucho tiempo? Aunque en muchos de nuestros países gozamos de un sistema de salud obligatoria, hay veces que no cubre lo suficiente o incluso muchas veces las personas no tienen ese cubrimiento. Entonces, eso es un tema también de demasiada importancia, así como dejar cubierta a nuestra familia en caso de una invalidez, de una muerte, etc. Tener un plan de gastos hacia el futuro. Y aquí viene entonces el tema de ese gastos hacia el futuro es planificar. Nosotros tenemos un buen plan hacia el futuro. Tenemos unas concepciones de cómo va a ser nuestra vida, nuestras metas de ahorro, de inversión, cuándo me voy a retirar. ¿Por qué razón? Porque es que los planes se construyen a través de un proyecto de vida y ese proyecto de vida es el que todos le tenemos que apuntar. Quizás algunos hemos hecho esto de la cartelera pegada por detrás para mirar nuestros sueños, las metas, etcétera. Y todo eso ayuda mucho para que nosotros realmente nos propongamos qué es lo que queremos de la vida y que todo eso que queremos lo vamos a lograr a través de una adecuada planeación financiera. Una voluntad firme y buenos hábitos. Yo creo que la voluntad firme nos da que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de los gastos que hagamos. Cuando uno ve por ahí, me ven a mí en el centro comercial con mi esposa, yo la llevo de la mano y aunque díganme qué tan querido, cómo la lleva, tan bonita que se ve esa pareja, uno como financiero lo que está pensando es que no se meta mucho a las tiendas para que no haga muchas compras, ¿cierto? Entonces realmente
Sabemos que las mujeres compran muchos zapatos, muchos bolsos, aunque también los hombres compran muchos relojes, muchos perfumes, etcétera. Entonces, ojo con esto, que muchas veces hay que mirar realmente qué es lo que sí necesitamos y qué no necesitamos. Y de acuerdo a esto que decíamos de un proyecto de vida, yo creo que esta pandemia nos puso a todos a reflexionar que lo fundamental es la salud, la pareja, la familia, la vida en hogar, disfrutar de lo que tenemos y no de lo que hubiéramos querido tener o que ya no podemos utilizar. Entonces, si hoy en día durante tantos meses hemos reducido los gastos de entretenimiento, de turismo, de restaurantes, etcétera, uno pudiera pensar en que eso incluso puede seguir y empezar a ganar un poquito más de espacio para los ahorros que deben convertirse en inversiones. ¿Por qué en inversiones? Para que nuestros dineros generen dinero en el futuro y yo el día de mañana complemente mi pensión, es decir, lo que se llaman los ingresos pasivos, que yo tenga arriendos, que tenga intereses, que tenga dividendos o ganancias de empresas, y de esa manera yo ya no tendré que trabajar, por eso se llaman ingresos pasivos, ¿sí? Cuando ya no dependemos de nuestro trabajo, y eso es lo que algunos llaman la libertad financiera. Y siempre, ya como último mensaje es, estamos creciendo nuestras capacidades y nuestros conocimientos para mejorar los ingresos, porque una cosa es que nosotros restringamos los gastos para poder ahorrar más y el crédito, pero lo otro es, ¿y cómo vamos a fortalecer nuestras capacidades y conocimientos para lograr mejorar nuestros ingresos? Ahí les dejo entonces un mensaje de que todos siempre tenemos que estarnos, y sobre todo con esta pandemia, reinventando. Sabemos que la tecnología cambió mucho, todas las plataformas, todas las cosas, y que adicionalmente tenemos que empezar a estudiar mucho los temas que hoy en día son fundamentales, como es la analítica de datos, la inteligencia artificial, la economía digital, todos estos temas que ya hoy se llegaron para quedarse, como es el teletrabajo, como es la educación virtual, y que pudiéramos decir entonces aprovechémosla, porque hoy miren, estas conferencias, hoy aprovechadas gracias a la firma de consultoría que tenemos, que nos ha invitado pues para que la podamos lograr, y que pues agradecemos mucho a Morales y Archibald para que nos dieran este espacio. Entonces siempre reinventarnos, siempre estar estudiando, como les pudiera yo decir, no importa la edad que tenga. Yo pudiera terminar diciendo, mi vida cambió a los 50. Mi vida cambió a los 50 es porque yo estaba próximo a tener 50 años cuando saqué mi doctorado y mis primas me gozaban en España diciendo, primo, usted tan viejete como se ve charro con una mochila. No importa. Y he conocido personas que terminaron su doctorado a los 64 años, perdón, 66 años, después de pensionarse, fueron 4 años a estudiar a Europa su doctorado. Pero también esta semana nos sorprendió en Colombia uno de los fundadores de Empresas Públicas de Medellín que va a obtener su doctorado a los 104 años de edad. En EAFIT tenemos programas para todas las generaciones y uno de ellos se llama Saberes de Vida, donde tenemos muchas personas mayores disfrutando del conocimiento y de la academia, ya no por trabajar, sino simplemente para seguir siendo productivos, competitivos y mantenernos vigorizados a través de lo que es el conocimiento. Digamos que son los mensajes centrales que les pudiera compartir el día de hoy para dar espacio a algunas preguntas. Muchas gracias, Raúl. Excelente. A todos los que nos escuchan en este momento pueden hacer sus preguntas, pueden utilizar el vía chat de Zoom, que está en la misma plataforma, y pueden escribir su pregunta allí o puede inclusive hacerla desde el punto de vista a viva voz o decirla activando su micrófono. ¿Ok? Iris, ¿tenías algo que decirnos? A decir exactamente lo mismo, Lucas. Que si tenían algún comentario, alguna pregunta, pues el chat era el canal pues para que pudieran escribir o activar sus micrófonos y de igual forma pues hacer cualquier comentario o pregunta que tengan a bien hacerle aquí a nuestro invitado internacional. Así que es el momento. Pregunta. Adelante. Gracias, aquí estoy con Sobeida y tengo una pregunta. ¿Por qué hay personas que no pueden tener 10 pesos en el bolsillo? Porque les da piquiñita, les da, no sé qué sienten y desaparecen la plata o cogen cualquier dinero y lo desaparecen. Son unos magos. Eso es una cuestión psicosomática, fisiológica, porque
a pesar de todo, nunca cambian, siempre mantienen ese hábito de compra. Tienen una compradicción. Salen a alguna parte y tienen que comprar siempre alguna cosa, aunque no la necesiten. Por ahí dicen que todo lo que está en descuento para las mujeres es una necesidad. Y este es un buen ejemplo. ¿Qué opina nuestro doctor en finanzas? Gracias. Bueno, apreciado Gabriel y Sobeida, qué rico que nos hayan acompañado. Yo pienso que lo que decíamos ahora, cuando no tenemos metas claras y respondemos al momento, hay una filosofía de muchas personas que dicen, hay que disfrutar la vida ya. Yo para qué me preocupo en el futuro si no lo sabemos que vamos a llegar. Entonces, esto hace que seamos muy cortoplacistas y que disfrutemos el momento y que, bueno, una buena forma de disfrutar el momento es dinero en el bolsillo. Y por eso el dinero en el bolsillo es una trampa muy grande. En economía lo llamamos la trampa de la liquidez. De allí que cuando usted dice tarjeta de crédito para comprar eso, usted ya lo piensa un poco más. Deberíamos ser menos compulsivos, deberíamos saber si realmente esas cosas que vamos a comprar están en nuestro presupuesto. Por eso ahorita mencionábamos que una cosa muy importante de administrar, planear, organizar, dirigir y controlar. Yo tengo que planear qué es lo que yo quiero y hacer un presupuesto de hasta dónde puedo gastar. Quizás el dinero en el bolsillo no significa que yo me lo pueda gastar, simplemente que ahí lo tengo y entonces lo despilfarré y después recuerdo que no he pagado colegios, no he pagado mercado, no he pagado arriendo o la cuota del apartamento, pero ya no me alcanzó porque en ese momento pasé muy rico y fui muy feliz. Entonces siempre un pensamiento planificado, donde realmente nosotros es fundamental, aunque es muy aburridorcito, estar haciendo registros, sobre todo en un principio cuando yo soy consciente de qué ingresos tengo, qué gastos tengo, cuánto puedo empezar a mejorar el ahorro para que tenga un ingreso menor al gasto y pueda ahorrar algo y empezar ese ahorro a convertirlo en inversiones y empezar a hacerle un seguimiento, administrar, dirigir, controlar. Si yo no hago ese seguimiento para ver si mi presupuesto se cumple, pues ¿para qué hago un presupuesto? Así como las empresas tienen que presupuestar, nosotros también. Y eso es lo que hacemos cuando estamos viviendo al día y disfrutando cada momento, como pensando que si fuera el último, pero mañana viene lo que se llama el guayabo financiero de esas compras y donde vienen las preocupaciones. Bueno, otra pregunta aquí para completar las preguntas de la familia Nao. Espero que no sea el caso de la familia Nao, la piquiña del dinero en el bolsillo. Yo veo que no, porque son muy organizados y viajan bastante y organizan, o sea que sí, eso no viene de la nada. Pero ¿cómo puede uno comenzar su carrera como inversionista? O sea, es muy difícil aprender uno en qué invertir para no fracasar en sus inversiones. ¿Cómo puede uno comenzar esa cultura de la inversionista? Bueno, eso es una pregunta muy bonita. Cuando uno dice, es que yo no he podido hacer inversiones, les cuento que todo el que tenga un fondo de cesantías o un fondo de pensiones obligatorias ya está haciendo inversiones. Simplemente que cuando dice la política, cada persona puede elegir el portafolio que tiene en función a su conocimiento, a su edad, al riesgo que quiera correr. Entonces, muchos ni saben eso y dejan que el fondo le gestione todos los recursos. En esa medida, entonces, todos somos inversionistas. ¿Qué ocurre? Que todos los inversionistas tenemos lo que se llama un perfil de riesgo y hay algunas personas que no tolerarán una pequeña pérdida, como otros que son muy tranquilos y que si nuestro portafolio baja 30, 50 millones de pesos no nos preocupamos porque ya sabe uno que el mercado va volviendo a tener unas caídas y vuelve, se recupera, como vimos en la pandemia en Estados Unidos, los mercados financieros en mayo, junio ya tenían unos precios mucho mejores que los de marzo, que fue algo pues muy loco, ¿cierto? Pero que eso pasa, se recupera. En Colombia no ha habido tanta recuperación todavía de las acciones y del mercado de renta variable, pero hay instrumentos que son de más riesgo donde uno tiene que empezar primero conociendo esa tolerancia que tenemos. Segundo, el momento, porque yo no puedo tolerar el riesgo cuando ya estoy próximo a pensionarme y que mis recursos se bajen 40, 50 millones porque el mercado cayó y que eso va a ser con lo que me van a liquidar mi pensión. Entonces le dicen a uno, cuando usted esté joven, no importa, metas en lo más rentable, que es lo más riesgoso, acciones, por ejemplo, de algunas que son excelentes empresas y que van a seguir, pero a otros les dicen, ya de edad es mejor que no se metan en ese tipo de inversiones, busque algo que sea más conservador, más líquido, así tenga una menor rentabilidad, porque ya no podemos jugar con el riesgo, porque ese va a ser nuestro dinero para el día de mañana.
Entonces ahí opera mucho todo el tema del aprender de las inversiones y yo creo que hoy hay muchos buenos podcasts, buenas conferencias de TED, buenas conferencias de videos de Google que podamos nosotros, de YouTube, perdón, que podamos nosotros aprender a invertir paso a paso, desde lo simple, pero siempre mirando la relación riesgo-rentabilidad y el tiempo para el cual necesitamos el dinero que vamos a depositar. Gracias, Raúl. Hay otra pregunta en el chat de Mónica Lamuño. Ella nos indica, ¿qué otra inversión se puede hacer con bajo capital en este tiempo de pandemia? Si hay algo de liquidez, ¿es mejor ahorrar para no arriesgarnos en esta época o si conviene en este momento invertir? ¿Cuáles serían las mejores inversiones en este momento? A ver, hay que diferenciar inversiones financieras e inversiones en los negocios. Cuando hablamos de inversiones en los negocios, uno pensaría es, ¿yo qué negocio pudiera emprender y crear hoy en día? ¿Cierto? ¿O qué negocio pudiera comprar hoy en día? Porque hemos visto muchos negocios quebrados que los están vendiendo a huevo, ¿cierto? Porque, como dice Buffett, esos son los que habría que aprovechar. Que si uno sabe que es un buen producto, un buen nombre, una buena marca y que tenía un buen reconocimiento, pero están por situaciones de liquidez así, porque si las personas somos frágiles financieramente, las empresas fueron más, muchas también sufrieron la caída de los ingresos, tuvieron que recortar empleo y muchas se quebraron con esto, entonces ese sería un buen momento para comprar una firma de estas a un precio barato. O crear un negocio, ¿cierto? ¿Crear un negocio en qué? Bueno, hoy en día la gente está buscando mucho todo lo que es el tema de las ventas digitales, el de marketing, lo que se pueda, que cada uno en su conocimiento, su experiencia de un sector, de un producto y de los conocimientos que pueda tener. Es otro tema, ¿cierto? Que después, si quieren, hacemos una charla de emprendimiento. Pero cuando ya decimos es el mercado financiero es donde puedo llevar mi dinero, entonces la pregunta es, por ejemplo, en Colombia, ¿compro acciones? Yo le decía a un sobrino, de pronto no se va a recuperar tan rápido la economía. Todos sabemos que la recuperación el año entrante apenas 5% de lo que crezca este año es que ni siquiera vamos a poder tener lo que crecimos el año pasado, de lo que se produjo el año pasado. Todavía habrá mucho desempleo y todavía estaremos apenas sorteando esa crisis que se va a estar demorando ya no 6 meses, sino 1 año, 2 años que puede demorar. Entonces, arriesgar a decir que en 6 meses ya la plata va a estar ganada, todavía no está seguro. Pero obviamente hay empresas muy buenas hoy, a muy buen precio, que yo esperaría que en 2 o 3 años, si tienen el tiempo, sí pudieran invertir un buen dinerito en acciones, obviamente con los riesgos que esto puede tener, pero que siempre discretamente, es decir, no todos mis ahorros los va a llevar a acciones. Uno tiene que empezar 10% en acciones, otro tanto en renta fija de alta liquidez, otro tanto en una renta fija ya no de 6 meses, sino de 2 o 3 años. Combinar de tal manera, como dicen por ahí, no pongamos todos los huevos en la misma canasta. Aprovecho, Raúl, para comentarte igualmente a todos nuestros participantes en el día de hoy, le cual le agradecemos que hayan dado cita e importancia a esta importante y fuera de serie charla. Estuvimos escuchando, Raúl, de que va a haber nuevos productos para esas inversiones financieras. Esta situación ha traído innovación también, así que es muy probable que eso que mencionabas de esa oportunidad de poder invertir en acciones o bonos, pero que ahora se están diseñando cosas mucho más accesibles. En otras palabras, va a ser muy común de que mucha gente que no se ha metido en la parte financiera lo empiece a hacer. Así que esa es otra oportunidad de negocio. Igualmente, Mónica, que puede ir pensando que pues a veces uno puede empezar con poco en el mercado financiero. No es que tiene que arrancar con mucho, pues puede arrancar con poco y eso se va sumando. Y tener fe que en poco tiempo, 3 años, un mediano plazo, las cosas van a ser diferentes. Y perdón, te complemento, Lucas, que también arrancar con poco nos va dando la oportunidad de ir aprendiendo. Que si perdemos algo, pues no sea mucho, y que cuando ya tengamos más fortaleza, más conocimiento, más experiencia, y ya sepamos un poquito más, ya vamos aumentando ese poco a algo mayor, ¿cierto? Pero hay que arrancar siempre con mucho cuidado en aquellas cosas desconocidas. Claro, claro. Bernardo Santa Cruz quiere hacer una intervención verbal. Bernardo, te damos la palabra para que actives tu micrófono y puedas pues, hacer el intercambio con nuestro conferencista. Hola.
Sí, ahí. Aquí está. Vamos a solicitarle que active el micrófono. De igual forma, Mónica comenta que cree que el miedo quizás es uno de los factores hacia el desconocimiento, ¿no? Sí. Sobre cómo invertir, pues que a veces el miedo se torna en el talón de muchos. Sí, Claro que sí. Mientras tanto que formula la otra pregunta, el miedo es que no nos puede obstaculizar. Hay que aprender, es que lo que nos hace miedo, que esa tranquilidad, el conocimiento que debemos ganar. Entonces, tomarnos un poquito, mejorando el conocimiento para que vamos disminuyendo sus temores de lo desconocido. Claro. Hay un puntito de una pregunta que me hicieron acá en el WhatsApp, que es, en el caso de las personas que no tienen disciplina, o sea, que de momento... Disciplina financiera. Disciplina financiera, sí. O sea, en el sentido de que, tal como decías, el presupuesto de gasto son $2,000 y se gasta $2,500. $500 que los pagó con la tarjeta o con otras fuentes. ¿Qué consejos le puede dar a los indisciplinados o a los que no tienen disciplina? ¿Qué consejos para empezar a cambiar esa conducta, que es lo que realmente hace trizas finanzas personales? Bueno, uno es lo que mencionábamos. Empiece a ser consciente de, por ejemplo, cuánto me gano en un mes y cuánto estoy gastando y cuánto estoy pagando de créditos y cuánto tengo de ahorros. Aquí eso me toca como casi que tener un contador. No, no es un contador. Es usted coja un papel y lápiz y calculadora en mano o coja su Excel en el computador. Ojalá. Y ahí empieza a registrar y a llevar cada mes y sus cuenticas para saber cómo es la situación actual. Segundo, hacia dónde quisiera llegar. Dónde tiene que bajar gastos, dónde tiene que tratar de hacer esfuerzos, de optimizar esa gestión de los recursos. Tercero, mirar un poquito más atrás y, por ejemplo, el año pasado, cuando nos llega la certificado de ingresos y decimos, hoy, todo el dinero que me entró, pregúntese dónde quedó todo ese dinero. ¿Dónde está? Cuando hacemos el seguimiento de cuánto ingresó, cuánto salió, qué creció de activos, qué aumenté de deudas o bajé de deudas. Entonces es muy importante que esa reflexión nos lleve a un diagnóstico, que es la primera etapa o paso de la planeación. Diagnosticar para poder analizar. Y obviamente si la situación es entonces de indisciplina, pues entonces con los registros, con las metas, con un buen plan, tener una fortaleza y una voluntad muy grande. Por eso es muy importante que empecemos a leer sobre el manejo de la voluntad, sobre el manejo del carácter, todo eso, porque muchas veces respondemos a impulsos emocionales y a estar gastando por todo, porque nos antojamos de lo que tiene el vecino, de la señora del vecino, del carro del compañero de trabajo. Siempre lo de otros es mejor que lo de nosotros, no, o sea, estemos conformes con lo que tengamos, no para quedarnos siempre con ello, pero sí para que no estemos deseando lo que los otros tienen, cuando muchas veces no estamos disfrutando lo que sí, pero que además estamos, digamos, despilfarrando ese dinero buscando cosas que realmente no son las que estamos empeñadas en tener. Perfecto. Ok, bueno, no sé, Bernardo, no lo puedo activar acá, no sé, creo que... Sara tiene también un... A ver. Bernardo, no lo he podido activar. No sé, Iris, si tienes alguna otra pregunta desde allá. Tampoco lo he podido activar, ¿no? Sí, comentarios en el chat. Carlos Arturo menciona que Raúl, excelente conferencia en épocas de dificultad financiera. Sobeida también comenta, interesantes charlas, no tenemos que retirar. En otra charla, bendiciones para todos. Y bueno, buenos comentarios, muy buenos comentarios. Retirando. Sí. Muy buenos comentarios sobre la charla que se ha dado el día de hoy. Les agradezco mucho a todos los participantes y a ustedes esta oportunidad de poder llegar a todos. Exactamente. Gracias. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Y entonces, pues, vamos, como quien dice, aterrizando, porque ya estamos, pues, en el tiempo de la finalización de la charla. Raúl nos ha compartido 40 minutos de su experiencia en esta área y creo que ha sido para todos muy interesante escuchar todos estos elementos, todos estos tips que nos ayudan a mejorar y a tomar en cuenta de cómo, pues, manejar nuestras finanzas a los trancazos a veces duele un poquito, ¿no? Y que creo que, pues, como lo mencionó,
él en su momento empieza desde los niños, desde los pequeños, y yo creo que estamos a tiempo todavía de ir mejorando todas esas herramientas que tenemos a nivel de finanzas para nuestra vida y también para nuestros negocios. Así que, Raúl, muchas gracias, gracias por acompañarnos, por compartirnos tu experiencia y toda esa enseñanza tan importante que tienes a nivel de finanzas y economía. Y le damos las gracias también a los participantes que estuvieron acompañándonos el día de hoy. Lucas. Gracias por dar el link, por seguirnos en las redes sociales, por seguirnos vía Zoom cada vez que hacemos estas conferencias, que son a veces webinar, tertulia, conversatorio, paneles. Bueno, aquí nosotros hemos hecho de todo, Raúl, y muchas personas se acercan. Muchas gracias a la Cámara Junior, los senadores de todo el mundo que siempre nos siguen también y estamos aquí. Así que gracias por este momento que nos ha hecho reflexionar a todos y sigamos conectados. Estamos en un momento de colaboración y de conexión, no de vivir aislados, sino de estar conectados con la información que necesitamos, porque acuérdense que hay demasiada información por todos lados y uno no puede tener el disco duro ni la memoria con información que no le sirve, tiene que tener información que le sirve. Así que ese es el mensaje por el cual terminamos. Que Dios les bendiga y gracias a todos por participar en esta excelente charla. Bueno, a todos los asistentes, muchas gracias, Lucas, Iris, por la invitación y a todos por su participación. Dios los bendiga. Amén. Gracias, gracias. Gracias a todos. A los líderes, muchas gracias. Nos despedimos y nos vemos en una siguiente ocasión. Muchas gracias. Saludos. Con la ayuda de Dios. Amén.